Hola, mi nombre es Reisa Guadalupe Buitrón Román y yo soy estudiante de la UAM Xochimilco. Les voy a presentar el tema de enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, primeramente para poder introducirnos en el tema tenemos que recordar qué es el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar se va a definir como una trama de tejido conectivo que va a proporcionar un adecuado soporte al resto de las estructuras pulmonares. Va a estar conformado principalmente por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno y fibras de fibronectina, entre otros componentes. Para fines de estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales, para que podamos describir correctamente las tomografías e identificar patrones tomográficos, es importante recordar cómo se clasifica el intersticio pulmonar. Este se va a dividir en intersticio peribroncovascular, que este va a ser como el tejido de sostén de todo lo que entra y sale al ilio pulmonar, y después se va a dividir en el intersticio central, que a su vez se va a subdividir en el intersticio centrolobulillar y el centro intralobulillar. En la periferia vamos a tener al intersticio subpleural. Entonces, bueno, para ya entrar en contexto con las enfermedades, vamos a poder definirlas como enfermedades intersticiales difusas del pulmón, que van a constituir en un grupo de afecciones con manifestaciones tanto clínicas como radiológicas y funcionales respiratorias comunes o similares, en las cuales las principales alteraciones anatomopatológicas van a afectar las estructuras alveolo-intersticiales. Entonces, se van a poder definir como un grupo heterogéneo de trastornos respiratorios que habitualmente se van a clasificar conjuntamente, ya que tienen manifestaciones clínicas y todos esto que ya les mencioné, fisiológicas y patológicas similares. Entonces, es una manera como de poder definirlas. Dentro de la epidemiología tenemos que van a tener o van a cursar con una incidencia y una prevalencia variables. ¿Por qué? Porque justamente estas patologías no se conocen muy bien su etiología y no es posible, al menos hasta ahora, poder decir una incidencia o una prevalencia exacta. Solamente son aproximaciones como tal. La etiología también es muy variable, se van a conocer más de 150 causas diferentes, aunque solo aproximadamente en un tercio de los casos va a ser posible identificar al agente causal. El 5% de estas enfermedades no va a poder ser clasificado. Y bueno, como tal, entramos a la clasificación. Esta va a ser dilucidada principalmente por una historia clínica, en la cual vamos a encontrar ciertos factores de riesgo que nos van a ayudar a ver qué tan predisponente es el paciente de poder desarrollar estas patologías, primeramente con la edad y el sexo. La edad, pues ya sabemos que al momento de la presentación tiene una fuerte influencia sobre la probabilidad antes de la práctica de las pruebas y todo eso, de que haya, por ejemplo, una fibrosis pulmonar idiopática. Por ejemplo, esta va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes de menores de 60 años y va a ser menos frecuente en mayores de 60 años y va a ser menos frecuente en menores de 50 años. Entonces, esto va a poder saber quién es más predisponente, ¿no? En los antecedentes familiares, pues también son importantes, porque aquí podemos ver si tienen alguna predisposición genética de cualquier de estas enfermedades, y ahí poder como que ver el porcentaje de predisposición que tienen. El hábito tabáquico también cuenta con un factor muy importante, porque justamente algunas de esas patologías están estrechamente relacionadas con el consumo del tabaco. Como tal, la historia laboral también es importante, porque justo aquí entra en juego lo que es la exposición ocupacional a ciertos inhalantes, a ciertos factores tóxicos, a ciertos como, pues sí, o sea, como causantes de algunas toxinas en el organismo, que igualmente van a predisponer el desarrollo de estas patologías. La utilización de algunos fármacos, pues sí, como tal, los antecedentes oncológicos, porque justamente
algún tumor maligno o eso nos puede predisponer una inmunosupresión, que el cuerpo no ataque de la mejor manera a esta etiología y pues causarnos como que síntomas más graves como tal. Y por último, pues las enfermedades sistémicas, los pacientes inmunodeprimidos pues siempre van a ser blanco de todas las enfermedades que pueda haber. Es importante entonces conocerlo. Y algunos medicamentos, por ejemplo, también están asociados a complicar más las enfermedades, entonces es por eso que se tienen que tener en cuenta. Como tal, podemos dividirla en exploración física, pero por duración de los síntomas se va a dividir en aguda o en crónica. Las presentaciones agudas pues van a durar, como su nombre lo dice, de días a semanas. Estas enfermedades pues son muy poco comunes y se van a diagnosticar de un modo erróneo, como enfermedades más frecuentes como neumonía, exacerbación de POC o insuficiencia cardíaca. Las enfermedades que pueden presentarse de manera aguda comprenden tanto neumonía eosinofílica, neumonía intersticial aguda, o también puede haber una exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática, aunque esta la podemos encontrar también en una presentación crónica. Pero justo dentro de esta tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial descamativa, histocitosis X, neumoconiosis, entre otras. Después tenemos las manifestaciones asociadas a todas estas patologías. Tenemos que va a haber una afectación multisistémica, tanto dermatológica como digestiva, como ocular, como musculoesquelética, como neurológica, una afectación también cardíaca y una afectación renal. Dentro de las más importantes, pues podemos encontrar dentro de las dermatológicas un edema nodoso, un eritema nodoso, perdón, un exantema, la hepatosplenomegalia en la digestiva, una disfagia, una diarrea crónica, en la ocular, pues una uveitis, en la afectación musculoesquelética, una artritis, una afectación ósea, en la neurológica, sarcoidosis, conectivopatía, en afectaciones cardíacas, pues la pericarditis, la miocarditis, afectaciones renales como la glomerulonefritis postestreptotóxica o glomerulonefritis como tal. Y bueno, aquí tenemos otra clasificación que de hecho esta es la que podemos abordar ampliamente, data del año 2013 y pues nos habla de que se van a dividir en principales neumonías idiopáticas, que son 6, y neumonías intersticiales idiopáticas raras, y las que no se pueden clasificar como no clasificables. Dentro de las primeras tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica idiopática, la bronquiolitis asociada a una enfermedad respiratoria pulmonar intersticial, perdón, neumonía intersticial descamativa, neumonía organizativa criptogénica, neumonía intersticial aguda, mientras que en las raras podemos encontrar la neumonía intersticial linfoidea idiopática, la fibroblastosis, fibroblastosis pleuroparenquimatosa idiopática y pues en las no clasificables como tal. Entonces, pues son mayores y menores, se puede decir. Y aquí como tal hay otra clasificación. Esta es un poquito diferente, pero es con el mismo concepto. Se dividen entonces en causa conocida y desconocida. En la causa conocida tenemos tanto la exposición como la relacionada con tratamientos. La exposición tanto ocupacional como relacionada con tratamientos. En la ocupacional podemos saber que el paciente puede cursar con asbestosis o silicosis, dependiendo de la inhalación, les digo, de estos agentes tóxicos. Relacionada con tratamientos, pues puede ser la radiación, la ingestión de metotrexato, amidoparidona, nitrofurantoína o algunos quimioterapéuticos. Mientras que dentro de las enfermedades sistémicas, pues se van a encontrar la enfermedad del tejido conjuntivo, artritis, reumatoide, esclerodemia, pielonefritis y dermatomiositis. También se pueden encontrar las enfermedades granulomatosas con vasculitis, granulomatosis con
polioartritis, síndrome de Crohn-Strauss, que también es importante conocerlo. Y dentro de las de causa desconocida, pues vamos a tener las neumonías intersticiales idiopáticas, como la fibrosis pulmonar idiopática, y de ahí se van a desencadenar todas las que ya les mencioné. Si entran en el rango de las otras, pues son las raras, las que apenas pues, se han estado viendo, como la fibroblastosis parenquimatosa pleural. Bueno, como ya les había comentado, ya que tienen unas manifestaciones clínicas similares y hallazgos radiológicos, pues también su patogenia va a ser similar. En este caso, eh, como consecuencia de la acción de un agente causal conocido o no, se van a producir lesiones en el epitelio que va a recubrir las paredes alveolares. Como consecuencia, van a ingresar células inflamatorias como lo son los macrófagos, los linfocitos, los eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos, y acompañados de células parenquimatosas como lo son los fibroblastos, y células epiteliales van a secretar mediadores como metabolitos del ácido araquidónico que van a actuar de forma tanto autocrina como paracrina entre sí, y lo cual va a dar lugar a una inflamación crónica alveolar, también conocida como alveolitis, y a la aparición de fibrosis pulmonar. En este caso, sí, pues es una inflamación crónica, y el evento inicial de la enfermedad, pues como tal, consistiría en agresiones repetitivas a las células epiteliales alveolares. Una pues agresión crónica como tal va a poder desencadenar una migración y una proliferación de estos fibroblastos mediante la acción de factores fibrogenéticos. Entonces, más o menos por ahí va la patología. Dentro del cuadro clínico tenemos que los síntomas más frecuentes van a ser tos y disnea de esfuerzo. Otra de las características de la tos es que también puede ser seca. El síntoma cardinal principal va a ser una disnea de esfuerzo progresivo, o sea que justo va a poder evolucionar con el tiempo. Síntomas, síntomas respiratorios, perdón, de aparición aguda o subaguda asociados con fiebre y otros síntomas sistémicos. Y los datos de la exploración física son los estertores crepitantes y la acropaquia, aunque estos no van a ser o no van a estar presentes en todas las patologías. Entonces tenemos que, pues como tal, esto es lo que va a caracterizar su cuadro clínico. Y también tenemos que en la mayoría, por ejemplo, de los pacientes con una fibrosis pulmonar idiopática se va a encontrar una crepitación o estertores finos al final de la inspiración en las bases pulmonares, y puede ser ser uno de los síntomas más tempranos de esta enfermedad. No obstante, pues los estertores también van a ser inespecíficos y se van a encontrar en muchas otras formas de enfermedad intersticial pulmonar, pero están presentes también en algunos, como la sarcoidosis. Los signos de esta enfermedad avanzada pues van a ser la cianosis, los dedos en palillo de tambor o la acropaquia como tal, y el cor pulmonar. Bueno, dentro de los estudios complementarios tenemos que principalmente se van a basar en radiología, como la radiografía de tórax. También se puede realizar una tomografía axial computarizada, pero lo que siempre vamos a analizar va a ser una tomografía axial computarizada de alta resolución. ¿Por qué? Porque esta va a permitir la detección de los casos con los que la radiografía de tórax salga normal. Va a poder decirnos la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza, va a indicar el lugar correcto para el lavado bronquialveolar y las biopsias transbronquial y quirúrgica. También otra de las pruebas que vamos a realizar va a ser, que nos van a ayudar con el diagnóstico, va a ser el lavado bronquialveolar. Y por último, la biopsia alveolar cuando no se ha obtenido un diagnóstico específico. Entonces, pues esto va a ser muy, muy importante. Como tal, en el diagnóstico, pues todo diagnóstico se basa en una evaluación clínica y en una exploración física adecuada. Entonces, después vamos a tener análisis sanguíneos
la radiografía de tórax y las pruebas funcionales respiratorias. Esta es importante porque como tal, en el 15% de los casos de alteración de la función pulmonar, esta va a ser la primera manifestación de la enfermedad intersticial, pero no obstante, es una exploración funcional respiratoria normal, no nos va a excluir el diagnóstico hacia otras alteraciones funcionales, pero sí se van a relacionar con el grado de obstrucción del parenquima pulmonar, aunque no permite distinguir las alteraciones ocasionadas por alveolitis o la fibrosis en la espirometría forzada. El patrón funcional se caracteriza por un trastorno restrictivo. Algunas enfermedades pueden cursar con alteración ventilatoria obstructiva, como la neumonitis por insensibilidad o la sarcoidosis. Pero en este caso, la capacidad pulmonar total y las diferentes subdivisiones de los pulmones pulmonares están disminuidos en este tipo de enfermedades, en las intersticiales, asociadas también a enfisema pulmonar y hacia otras. Como tal, pues eso es como que lo más relevante. Entonces, después de realizar estas pruebas funcionales de respiración, podemos realizar otras exploraciones como pruebas cutáneas o electrocardiogramas. Después de esto, y si no nos arrojan datos significativos, pues ahora sí pasamos con la tomografía de alta resolución. Esta no importa que no nos arrojen o sí, siempre se tiene que realizar. Y bueno, si no hallamos nada ahí, pues podemos realizar una biopsia transbronquial o un lavado bronquialveolar. Esto es lo que nos va a guiar hacia el diagnóstico, y si no encontramos nada, pues no va a haber diagnóstico y se va a tener que realizar forzosamente una biopsia quirúrgica pulmonar. La biopsia pulmonar, pues como tal, es el diagnóstico definitivo y específico para este tipo de enfermedades, porque requieren en muchos casos el análisis histológico del parenquima pulmonar, y la biopsia transbronquial puede permitir el diagnóstico de varias enfermedades como lo son la sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad y otras más. En cambio, no va a ser rentable para el diagnóstico de la biopsia pulmonar, de las neumonías intersticiales idiopáticas, excepto la neumonía organizada. O sea, cada uno tiene como que sus pros y sus contras. La biopsia pulmonar quirúrgica va a estar indicada en todos los casos en los que no se haya obtenido, como les dije, un diagnóstico específico con las exploraciones comentadas. Y pues esto es como que lo más importante. También tenemos que saber que la tomografía axial computarizada pues es más sensible que una radiografía de tórax, entonces también por eso se indica. El diagnóstico diferencial pues va a basarse en todas estas afecciones multisistémicas que vamos a tener, comenzando con insuficiencia cardíaca producida tal vez por el edema pulmonar, la presencia de broncoectasias, falangitis carcinomatosas. Por eso les decía que pues los tumores malignos siempre como que eran antecedentes también de poder relacionar estas enfermedades. Infiltrados pulmonares, hemorragias pulmonares difusas, neumonía lipoidea, tuberculosis miliar y enfermedad miliar por Palmet-Kering son de las más importantes. Dentro del tratamiento, pues tenemos como tal que el objetivo es evitar la exposición al agente causal solamente si se conoce. Si no se conoce, pues se va a realizar una supresión del componente inflamatorio de esta enfermedad, para que así con las manifestaciones clínicas que el paciente vaya presentando y vaya cursando, pues se puedan tratar las complicaciones y sobre todo individualizar a cada paciente. Generalmente la bibliografía marca que el tratamiento está basado en glucocorticoides e inmunosupresores, y como última opción terapéutica tenemos el trasplante pulmonar para la fibrosis. Entonces, este tratamiento pues va a ser importante, pero también va a ser importante la valoración de esta respuesta al tratamiento y la evaluación como tal de estas enfermedades intersticiales difusas. Por ejemplo, lo dividimos en tres: si presenta mejoría, si está estable o si realiza algún empeoramiento. Como tal, tenemos que la mejoría se va a dar por obviamente una evolución favorable de la respuesta al tratamiento, y se va a definir por dos o más de los siguientes criterios, ya sea por la disminución del grado de la disnea o de la tos, la disminución de las alteraciones en la radiografía de tórax o en la TAR, que es la de alta resolución, mejoría de las alteraciones funcionales definida por uno de estos criterios de respiración, obviamente,
aumento mayor del 10% de la capacidad vital forzada, mayor al 15% de la del dióxido de carbono y disminución del gradiente alveolar arterial del oxígeno. Este pues parámetro es muy importante porque justamente nos va a ayudar a saber si está haciendo muy buen trabajo y cómo está la perfusión dentro de la membrana alveolocapilar, si es una perfusión adecuada. La estabilización va a estar definida por dos o más de los siguientes criterios: cambios en la capacidad vital forzada, menor al 10%, cambios igualmente en la DLA-CO2, menor al 15%, cambios igual en el gradiente de alveolo arterial del oxígeno, y pues un empeoramiento obviamente va a estar caracterizado por la evolución desfavorable de este cuadro, con uno más de los siguientes criterios: un incremento del grado de la disnea o de la tos, un aumento de las alteraciones en la radiografía del tórax o de la tomografía de alta resolución, especialmente la aparición de imágenes en panal o signos de hipertensión pulmonar, como ya lo había mencionado anteriormente, la disminución 10% de la capacidad vital forzada, disminución del 15% de la DRH-CO2 y un aumento en la permeabilidad alveolo-capilar, bueno, o pues del gradiente alveolo arterial del oxígeno como tal. Bueno, y ahora sí vamos a entrar como tal a lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales. Primeramente, tenemos a una de las más importantes, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta como tal se va a poder definir como un tipo de neumonía intersticial, pues idiopática, obviamente limitada al pulmón, y caracterizada por el cuadro histológico de neumonía intersticial usual en el examen histológico del parénquima pulmonar. Estos hallazgos histológicos, pues van a consistir principalmente en la destrucción de la arquitectura pulmonar con fibrosis, normalmente con panalización y focos fibroblásticos cicatrizales. Es característica la heterogeneidad temporal y espacial de los hallazgos ante la coexistencia pues de varios patrones. El patrón de la neumonía intersticial usual va a permanecer siempre, pero también va a haber una distribución que será parchada, basal, subpleural y periférica. Puede haber adenopatías mediastínicas en el 90% de los casos, y pues como tal se van a establecer tres categorías en este diagnóstico mediante el patrón de la neumonía intersticial usual, que es patrón típico de la neumonía intersticial usual, un probable, o un posible y un no consistente. Como tal, pues el diagnóstico de esta fibrosis pulmonar idiopática va a requerir la exclusión de causas conocidas de enfermedad pulmonar intersticial difusa, la presencia del patrón típico de la neumonía intersticial usual, posible o inconsistente en la tomografía computarizada o en la biopsia pulmonar quirúrgica. Y pues como tal, eso es lo más importante. La etiología de esta patología, como casi en todas las demás, va a ser desconocida, probablemente a consecuencia de la acción de factores ambientales, pues genéticamente predispuestos. Ya sabemos que pues son factores o pueden ser tanto endógenos como exógenos. Y factores de riesgo como el tabaquismo, la exposición a metales como el acero, el latón, el plomo y polvos de madera. También había mencionado la literatura que el tratamiento con antidepresivos como tal. Y bueno, aquí están los diagnósticos dependiendo de si tienen presencia de la neumonía intersticial usual en la biopsia pulmonar. Pues se va a hacer la exclusión de otras causas conocidas de esta enfermedad intersticial. Va a haber alteraciones en la exploración funcional respiratoria, alteración en la ventilatoria restrictiva u alteración en el intercambio de gases. En los pacientes sin biopsia pulmonar deben cumplirse los siguientes 4 criterios mayores y 3 menores, o sea, dependiendo de cada uno se pueden cumplir tantos criterios mayores o menores.
Criterios mayores pues son exclusión obviamente de otras causas conocidas de enfermedad intersticial, alteraciones en la exploración funcional respiratoria, una alteración ventilatoria restrictiva y alteración del intercambio de gases, alteraciones típicas de la enfermedad en la tomografía de alta resolución, y los pues criterios menores, edad superior a 50 años, días de esfuerzo de comienzo insidioso, que pues son menores porque obviamente casi todas las enfermedades van a cursar así, van a comenzar así, duración de los síntomas superior a 3 meses, estertores crepitantes, eso también casi todos los pacientes lo van a presentar, entonces por eso se denominan menores. Como tal, el diagnóstico, lo clave aquí es que se requiere la presencia del cuadro histológico de la neumonía intersticial usual en el parénquima pulmonar para poder estar hablando también de una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces aquí tenemos, o sea, dependiendo de la situación, pues aquí están los criterios que debemos de seguir. Y bueno, el tratamiento como tal es la administración de glucocorticoides asociados a ciclofosfamida o a azatioprina. La colchicina se va a utilizar en pacientes solamente que tengan mala tolerancia a estos glucocorticoides o a los inmunosupresores como tal. Y aquí está una tablita acerca del tratamiento que se puede realizar para la fibrosis pulmonar idiopática, que son los glucocorticoides, principalmente la prednisona o algún equivalente. Estas son las dosis. Asociar azatioprina o ciclofosfamida si es que pues tiene una mala tolerancia. Y pues aquí están las dosis de cada uno. La azatioprina de 2 a 3 miligramos por kilogramo por peso por día, las dosis máximas y las dosis iniciales con las que debemos prescribir al paciente. Bueno, ahora pasamos con la neumonía intersticial inespecífica. Dentro de la anatomía patológica vamos a encontrar que estas alteraciones se van a caracterizar por diversos grados de inflamación y se van a distinguir en dos tipos. Tenemos el celular como tal, celular y el fibrótico. Estas van a ser difusas sin heterogeneidad temporal. Esto quiere decir que no se van a presentar al mismo tiempo. No, digo, a destiempo, no se van a presentar a destiempo, afectan las estructuras alveolo-septales y no se observan focos fibrosos y área de panal. Recuerden que en la fibrosis pulmonar idiopática sí se presentaba esta panalización, pero aquí no la vamos a encontrar. La etiología es, en el 39% de los casos, se va a considerar idiopática y pues como tal, aquí está una imagen histológica de esta. Aquí se pueden observar un engrosamiento septal difuso por proliferación celular de todas estas células que ya les había comentado. Y pues bueno, dentro del cuadro clínico, pues todas se van a presentar con todo, disnea de esfuerzo, hasta el 50% de los casos van a presentar síntomas sistémicos y en forma de astenia, fiebre o pérdida de peso. En la radiografía de tórax vamos a encontrar opacidades en vidrio esmerilado, deslustrado, asociados o no a imágenes reticulares de predominio basal. Y aquí se puede ver un poco esta patrón de vidrio esmerilado, perdón, y pues en la tomografía de alta resolución como tal, pues va a haber infiltrados igual en vidrio esmerilado, bilaterales y simétricos como tal, lo podemos ver en la imagen, bronquiectasias de tracción, articulación subpleural, no panalización, si la hay, pues va a ser precisamente en la forma fibrótica, porque como tal, pues se van a diferenciar por, como ya les he contado, diferentes grados de inflamación y fibrosis. Dentro de la celular, pues va a tener un predominio la inflamación y la forma fibrótica va a tener un predominio, como su nombre lo dice, de fibrosis, lo que va a indicar la diferencia entre una neumonía intersticial usual o una inespecífica. Es importante que lo tomen en cuenta. Para el diagnóstico siempre se va a realizar una biopsia pulmonar quirúrgica y el tratamiento igualmente se va a basar en glucocorticoides en 1 miligramo por kilogramo de peso durante un mes, que se disminuye de forma progresiva hasta 5 a 10 miligramos o a días alternos que se van a mantener hasta la resolución del cuadro. Azatioprina, mismas dosis que en fibrosis en caso de no responder a los glucocorticoides. Y bueno,
Aquí les voy a hablar sobre la bronquiolitis asociada a enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pues como tal, la bronquiolitis se va a poder caracterizar por un hallazgo frecuente que es la presencia de macrófagos pigmentados en su región peribronquiolar, pero este es un hallazgo principalmente frecuente en los fumadores. El cuadro clínico igualmente pues va a ser con todo disnea progresiva y se pueden ocultar estertores localizados o diseminados. Y pues la etiología generalmente se va a asociar exclusivamente al consumo de tabaco. Es por eso que les dije al principio que los factores de riesgo, uno importante era el tabaquismo. Y bueno, dentro de la anatomía patológica vamos a encontrar esta imagen de, pues, como tal, parchados y de distribución bronquiocéntrica consistente en el acúmulo. Si se pueden fijar aquí, se ven los macrófagos pigmentados en los espacios alveolares. Dentro de la radiografía de tórax vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes de los bronquios centrales y periféricos y opacidades en vidrio deslustrado. Como tal, aquí tenemos cómo se ven en los engrosamientos. El patrón de vidrio esmerilado, deslustrado, perdón, aquí se puede visualizar. Y dentro de una TACAR, perdón, que es la de alta resolución, pues es igual una imagen de vidrio deslustrado, un engrosamiento de las paredes bronquiales y alguna presencia de nodulillos centrolobulares. Pues para el diagnóstico se tiene que realizar una biopsia pulmonar quirúrgica, tanto los hallazgos como de la tomografía de alta resolución como de la biopsia transbronquial y del lavado bronquial alveolar no van a ser específicos, entonces por eso se va a tener que realizar la biopsia. Y pues el tratamiento como tal se basa en el abandono del tabaco y en las alteraciones radiográficas o funcionales respiratorias que podemos encontrar dependiendo si pues encontramos más células o más fibrosis. Como tal, pues se va a tratar con glucocorticoides a la dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. Bueno, que como les estaba mencionando, en la bronquiolitis es importante mencionar que, o sea, sí es muy asociada al tabaco, pero cuando existe una extensión de pues de esta patología a los alvéolos, entonces es cuando se produce la bronquiolitis asociada a la enfermedad intersticial pulmonar, solamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, y se puede definir como que está asociada también a la neumonía intersticial descamativa. Como tal, tenemos que la definición de esta es una entidad caracterizada por el acúmulo igualmente intraalveolar de macrófagos y esta va a ser considerada, como les decía, el estadio final de la bronquiolitis asociada a una enfermedad pulmonar intersticial. Esta también va a ser asociada al consumo de tabaco y dentro de su anatomía patológica vamos a encontrar lesiones histológicas difusas y consistentes en el acúmulo de macrófagos pigmentados en los espacios alveolares. Estos suelen asociarse a infiltrados inflamatorios en los septos alveolares también, y aquí podemos diferenciar en la imagen cómo se pueden ver estas hiperpigmentaciones en los espacios alveolares y pues hay infiltrados inflamatorios como tal en los septos. Dentro de la radiografía de tórax, pues vamos a encontrar lo que son opacidades en vidrio esmerilado y siempre va a haber o puede cursar con reticulación. Muestra imágenes alveolares de predominio en campos inferiores y suelen coexistir zonas de enfisema y de atrapamiento aéreo como tal. El diagnóstico se va a realizar por una biopsia pulmonar quirúrgica y dentro de los hallazgos que vamos a encontrar en la de alta resolución van a ser igualmente opacidades difusas en vidrio deslustrado, en ocasiones con líneas reticulares, aquí como podemos ver las líneas blanquecinas, y nodulillos centrolobulares, como también podemos visualizar. El tratamiento también está basado en el abandono del hábito tabáquico y la administración de glucocorticoides igualmente en la dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. Bueno, vamos a pasar con la neumonía organizada o organizativa criptogénica.
Esta se puede definir como un cuadro histopatológico no específico de reparación tisular. Y dentro de la etiología tenemos, como en todas, que puede ser idiopática o de causa conocida, pero esta tiene que ser forzosamente asociada a otras entidades clínicas. En la exploración vamos a revelar estertores inspiratorios y la mayoría de estos pacientes tienen déficits pulmonares restrictivos, como ya les había comentado, en pruebas de función pulmonar con hipoxemia. El cuadro clínico igualmente se va a presentar como un cuadro subagudo de tipo la gripe, con tos, disnea, fiebre y fatiga. Entonces, como tal, aquí puede ser la etiología de la neumonía organizada. Esta puede ser idiopática, que es con la que estamos hablando, de la neumonía organizada criptogénica. Y como tal, la causa desconocida, pues son infecciones, neumonías por aspiración, inhalación de productos tóxicos, toxicidad pulmonar por fármacos y la radioterapia. Esta también puede ser asociada a otras entidades clínicas como las enfermedades del colágeno, las vasculitis y las enfermedades inflamatorias del intestino. Dentro de la anatomía patológica vamos a tener que tienen una predisposición o una disposición parcheada también y bronquiocéntrica principalmente. Van a consistir en acúmulos de tejido conectivo en los espacios alveolares asociados o no a formaciones polipoideas e intracelulares en los bronquiolos. Y en esta ocasión la arquitectura pulmonar como tal no se va a ver afectada, sino que se va a estar conservada. Em, como tal, en la radiografía de tórax se van a poder visualizar imágenes de consolidación y uni o bilaterales, y en ocasiones van a poder migrar o ser recidivantes. Algunas veces son nodulares o reticulonodulares, pero a veces no. Dentro del ATAC de alta resolución tenemos áreas de consolidación igual y en vidrio deslustrado de distribución subpleural, peribronquial y en ocasiones con nodulillos de distribución broncovascular. El diagnóstico igualmente pues es un cuadro clínico radiológico compatible y la demostración de esta neumonía en la biopsia transbronquial o quirúrgica. También van a encontrar alteraciones en este lavado bronquialveolar que van a ayudar a establecer un diagnóstico, y el tratamiento se basa en glucocorticoides por vía oral a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día por un mes. Y si esta infección, si se vuelven a reinfectar o si recidiva frecuentemente, pues se va a subir la dosis de 20 a 30 miligramos al día. Si hay una ausencia de respuesta, pues se va a cambiar por acitoprina o ciclofosfamida. Y bueno, tenemos a lo que es la neumonía intersticial linfocítica. Esta forma parte de las neumonías intersticiales idiopáticas raras. Esta se va a definir como una variante de la hiperplasia pulmolinfoide con alteraciones intersticiales dominantes. Y pues la etiología suele asociarse principalmente con enfermedades del colágeno, como el síndrome de Jorgen, autoinmunes como la anemia hemolítica, miastenia gravis, anemia perniciosa, tiroiditis de Hashimoto, cirrosis biliar primaria y algunas inmunodeficiencias también. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues el inicio también va a ser subagudo o insidioso, con tos o disnea de esfuerzo, artralgias, fiebre, pérdida de peso y alteraciones en las gamaglobulinas, ya sea por su incremento o por su disminución, hiperglobulinemia o hipoglobulinemia. Ujú. Dentro de la TAC de alta resolución se van a poder observar quistes perivasculares e imágenes en panal, que también van a ser em, característicos en esta patología. Dentro de la radiografía de tórax se va a ver unas imágenes en video deslustrado y pueden observarse a veces imágenes reticulares o nodulares. Dentro del diagnóstico, pues vamos a hacer una infiltración linfocítica mediante una biopsia transbronquial, pero el diagnóstico definitivo nos los va a brindar una biopsia de pulmón abierto. ¿Por qué? Porque como tal, pues ya les he comentado que es idiopática, es rara, entonces no es muy probable que se pueda conocer como tal
mediante una biopsia transbronquial y se tenga que utilizar una biopsia de pulmón para saber más específicamente de qué estamos hablando. Y el tratamiento generalmente se va a basar en glucocorticoides a la dosis de 1 miligramo por kilogramo por peso por día, que se va a disminuir en forma progresiva. Y pues si hay una mala respuesta, se va a sustituir por clorambucil y ciclofosfamida. Y en pacientes con SIDA, los antirretrovirales han encontrado como cierta asociación con que hay una buena respuesta con el uso de estos. Y bueno, como tal, la neumonía intersticial aguda, o también conocida como el síndrome de Heimenreich, esta se va a definir, esta patología se va a definir como una presencia de daño alveolar difuso en el parénquima alveolar, y esto se va a conocer así también porque justamente el síndrome del estrés respiratorio agudo también va a cursar con esta anatomía patológica, pero la etiología no va a ser conocida, al menos hasta el momento. Eh, pues bueno, como tal, también es una entidad clínica patológica, justamente caracterizada por el daño alveolar difuso en el parénquima pulmonar. Este, que también, como les había dicho, es la característica del síndrome de estrés respiratorio, pero también puede ser ocasionado por algunas infecciones y por alguna relación con productos tóxicos, fármacos, radioterapia, alguna enfermedad del colágeno y pues muchos. Es probable que estos casos descritos como enfermedad de Heimerreich fueran en realidad una neumonía intersticial aguda, ya que pues en una revisión que se hizo de las muestras biológicas se demostró que estos pacientes presentaban igualmente el daño alveolar difuso y no fibrosis en el parénquima pulmonar. Y pues este término solo puede utilizarse en el daño alveolar difuso que se observa con la agudización grave de esta fibrosis idiopática. Y bueno, como tal, dentro de la tomografía de alta resolución vamos a encontrar igual imágenes en vidrio deslustrado, pero en la fase inicial se va a ver una consolidación, mientras que en la fase avanzada va a cursar con bronquiectasias de tracción e imágenes igualmente en panal. Aquí se puede ver. Y dentro de la radiografía, pues va a haber infiltrados alveolares bilaterales y difusos con broncograma aéreo. En este caso, tenemos que el diagnóstico definitivo se va a realizar con una biopsia pulmonar quirúrgica e igualmente el tratamiento se basa en el uso de pues, glucocorticoides a altas dosis de 100 a 250 miligramos al día de metilprednisolona en fases iniciales. Y pues dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, pues se ven otros métodos alternativos. Bueno, como tal les voy a hablar de la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Esta se va a poder definir como una rara enfermedad pulmonar intersticial, predominantemente en los lóbulos superiores. Y dentro del cuadro clínico igualmente vamos a encontrar una disnea de esfuerzo, tos seca y de aparición insidiosa. La pérdida de peso también es un síntoma frecuente referido. Dentro de la anatomía patológica vamos a encontrar la presencia de una fibroelastosis intensa en la pleura visceral de los lóbulos superiores. Además, y sin ser una característica predominante, también va a poder observarse una infiltración peribronquiolobular y de las paredes alveolares em, que se van a insertar justamente en lo que es la pleura. También tenemos que saber que, bueno, como tal, en los hallazgos radiológicos de esta patología como tal pueden ser fundamentales igualmente para el diagnóstico, pero es muy frecuente el engrosamiento pleural irregular apical bilateral en la fase inicial de esta enfermedad. Este hallazgo puede observarse incidentalmente en pacientes aún asintomáticos y pasar pues fácilmente inadvertidos al confundirse con casquetes apicales.
Posteriormente va a aparecer una retracción iliar ascendente y una elevación diafragmática que traduce una pérdida de volumen pulmonar a expensas de los lóbulos superiores. Un hallazgo característico de esta es, pues obviamente, como tal, el aplanamiento de la caja torácica y, pues, acorde al signo observado en la exploración clínica, este hallazgo puede, apreciarse tanto en proyección lateral y se traduce por una marcada, disminución del diámetro anteroposterior de la caja torácica. A medida que progresa, pues, esta enfermedad, pueden aparecer opacidades reticulares y nodulares subpleurales en los lóbulos igualmente superiores. Estas alteraciones inicialmente, pues, respetan los otros lóbulos pulmonares, pero durante la evolución pueden aparecer signos de fibrosis con pérdida de volumen pulmonar y pues aparición de bullas o quistes en los lóbulos superiores y además los cambios fibróticos pues pueden extenderse a los lóbulos adyacentes. En la tomografía se observa como tal el engrosamiento, que es engrosamiento pleural prominente, asociados a signos de fibrosis, como las bronquiectasias de tracción, la distorsión de la arquitectura pulmonar y la pérdida de volumen, así como la reticulación más marcada en los lóbulos superiores. A medida que pues esta enfermedad progresa, las opacidades reticulares y los signos de fibrosis se extienden al resto de los campos pulmonares, en contraste con los hallazgos mucho más pronunciados en los campos superiores y medios. Los cambios radiológicos en las bases pulmonares son leves o mínimos e incluso pueden encontrarse ausentes. Entonces es muy importante poder caracterizarla por este tipo de hallazgos radiológicos. Y pues como tal, pues es como tal la fibrosis de la pleura visceral y una pleuroelastosis que se denomina así precisamente porque hay una gran infiltración de fibroblastos. Y bueno, como tal es lo que les comentaba. En la radiografía de tórax siempre se va a ver un engrosamiento pleural irregular apical bilateral y se va a conocer como un aplanamiento del tórax. Igualmente en ATAC pues va a haber ciertos engrosamientos pleurales prominentes asociados pues como tal a un signo de fibrosis y va a haber pérdida de volumen, reticulación y siempre se va a ver más marcada en los lóbulos superiores como lo dice su definición. Y como tal, aquí les puse un cuadrito acerca de los criterios diagnósticos de esta fibroelastosis pleuropulmonar. Tenemos los criterios radiológicos por la tomografía de alta resolución y los criterios histopatológicos. Pues como tal tenemos en los criterios radiológicos el engrosamiento pleural en lóbulos superiores con ausencia o menor afectación de lóbulos inferiores. Los criterios histopatológicos van a cursar con fibrosis de pleura visceral en lóbulos superiores con marcada y homogénea fibrosis intraalveolar con elastosis alveolar septal y, por ejemplo, ahí les había comentado que hay mucha predominancia de fibras elásticas, entonces están en un 80%. El parénquima preservado distal a la pleura, la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario desigual y la presencia de algunos focos fibroblásticos. También hay un patrón consistente que es el engrosamiento pleural en lóbulos superiores, pero distribución de los cambios radiológicos no concentrados en lóbulos superiores o en hallazgos típicos de otra patología intersticial pulmonar coexistente, ya sea en otra localización, la que sea. Y dentro de los criterios pues, histopatológicos del patrón consistente tenemos a la fibrosis intraalveolar, pero esta no está asociada con fibrosis subpleural, llamativa o no predominantemente debajo de la pleura, o no en la biopsia de los lóbulos superiores. Bueno, y como tal, estos son algunos datos comunes en este tipo de enfermedades. Pues tenemos lo que es em, la fibrosis pulmonar e idiopática, lo vamos a dividir en la neumonía intersticial inespecífica y en la asociada con bronquiolitis respiratoria. Como tal, pues tenemos los signos clínicos, los datos en la exploración física, las exposiciones, los datos
en la TAC, la histopatología y la evolución clínica. Como tal, pues tenemos que en la fibrosis tenemos un inicio gradual de esta disnea, tos seca, poco común en adultos de edad avanzada. Los datos en la exploración física pues van a contar con estertores frecuentes en las bases pulmonares sobre todo. Los dedos en palillo de tambor o acropaquia son comunes en esta patología. Las exposiciones pues es idiopática, pero muchos pacientes están expuestos a humo. También cabe mencionar que pueden ser por factores genéticos que pueden explicar más de un tercio del riesgo de esta enfermedad. Los cambios reticulares subpleurales bilaterales son más prominentes en las zonas más bajas y posteriores del pulmón. Las bronquiectasias por tracción y los cambios en panal de abeja son más comunes. El patrón de pues una neumonía intersticial usual clásica se considera un diagnóstico, como les había comentado. Dentro de la histopatología, pues vamos a ver este mismo patrón, incluso focos fibroblásticos, que son lo que más se va a caracterizar, la heterogeneidad temporal y espacial y los cambios en el panal de abejas. Dentro de la evolución clínica, pues tiene un mal pronóstico, mortalidad del 50% de 3 a 5 años. Dentro de la neumonía intersticial inespecífica, pues vamos a tener que va a tener un inicio subagudo de disnea o tos seca y suele ser asociado con otras enfermedades. Los datos en exploración física, pues van a contar con estertores frecuentes. Los datos en palillo de tambor, que son menos comunes. Esta puede ser idiopática, pero debe considerarse para enfermedades asociadas también. Los patrones en vidrio esmerilado y reticulares, subpleurales periféricos, las bronquiectasias por tracción son comunes, pero los cambios en panal de abeja son más raros. Y en este caso, la TAC no es algo que nos vaya a arrojar un diagnóstico como tal. Dentro de la histopatología va a contar o se va a caracterizar por un patrón celular sobre todo o fibrótico, pero es más celular, más uniforme que un patrón de una neumonía intersticial usual. Y la mortalidad va de 5 años, es de 18%. Mientras que en la bronquiolitis asociada a esta enfermedad, pues puede ser asintomática o tener disnea o tos. Los estertores también van a presentarse comúnmente y los dedos en palillo de tambor también van a ser raros. Hay una fuerte asociación con el tabaquismo. Dentro de los datos del ATAC, pues va a haber nódulos en vidrio esmerilado, centrolobulares en placas difusas y dentro de la histopatología, pues vamos a encontrar bronquiolitis respiratoria con esos cambios inflamatorios por la expansión hasta los alvéolos y fibrosantes adyacentes. También puede haber macrófagos cargados de pigmento. Dentro de la evolución clínica tenemos que la mortalidad es de 7 años, es del 25%. Y bueno, como tal, tenemos las características radiológicas de este tipo de enfermedades para que podamos diferenciarlas un poquito mejor. Tenemos lo que es como lo vamos a encontrar en la tomografía Excel computarizada de alta resonancia y su distribución en el sistema respiratorio. Como tal, pues vamos a encontrar a la fibrosis pulmonar idiopática con el patrón típico de una neumonía intersticial usual, patrón reticular, quistes en panal de abeja, como nosotros hemos mencionado, bronquiectasias, tracción, engrosamiento interlobular y distorsión arquitectónica, o arquitectónica de, como tal, pues, el parénquima pulmonar, pero también se puede presentar por medio de un patrón no típico que va a haber un predominio de vidrio deslustrado. La distribución, pues generalmente va a ser periférica, subpleural y basal. En la neumonía intersticial no específica, vamos a tener que se cuenta con dos fases, la fase celular, que se va a caracterizar por opacidades en vidrio deslustrado, y la fase fibrótica, que va a encontrarse con un patrón reticular y bronquiectasias de tracción con quistes en panal. Y estas se van a encontrar, bueno, la de fase celular periférica, subpleural y basal, y en la fibrótica periférica y no subpleural. Dentro de la bronquiolitis asociada a esta enfermedad tenemos también el vidrio deslustrado,
nódulos centrolobulares y atrapamiento aéreo. El dominio de esta va a ser difusa, predominio en lóbulos superiores. Dentro de la neumonía intersticial escamativa, pues vamos a tener que también va a presentar un patrón de vidrio deslustrado, patrón reticular, quistes de pequeño tamaño, y en su distribución pues se va a encontrar difusa, periférica y con predominio en lóbulos inferiores. Dentro de la neumonía intersticial aguda, pues vamos a encontrar que se va a dividir igualmente en dos fases. La fase aguda o exudativa, que es de vidrio deslustrado parchado, y esta se va a encontrar, o su distribución principalmente va a ser en zonas pues dependientes, y la fase tardía como tal, o la organizada, que va a contar con un patrón reticular, una distorsión de arquitectura del parénquima pulmonar, bronquiectasias, tracción y quistes en panal. Igualmente, dentro de la neumonía intersticial linfocítica, pues vamos a encontrar vidrio deslustrado, nódulos centrolobulares, engrosamiento perilinfático, peribroncovascular y septal, y la distribución pues va a ser periférica, bilateral y difusa, mientras que en una neumonía organizada van a existir consolidaciones, nódulos o masas, el signo del halo o del halo invertido y opacidades lineales, y estas se van a encontrar predominantemente en la periferia o en la parte peribroncovascular del intersticio, y va a contar con un predominio en los lóbulos inferiores como tal. Pues como tal, tenemos que tomar en cuenta que este tema es muy complejo, porque justamente no existen como las pautas específicas para su diagnóstico y su tratamiento, y muchas, como les mencionaba anteriormente, y muchos de los métodos diagnósticos o las pruebas complementarias que se utilizan no son 100% específicos para esa patología, a excepción de la biopsia pulmonar, pero pues no en todas, realmente en todas las situaciones se va a poder practicar esa, pues esa guía de diagnóstico. Entonces es muy importante poder aprendernos a diferenciar los patrones tomográficos que vamos a encontrar en las diversas patologías para más o menos encaminar el diagnóstico correcto, ya que pues muchas veces tratamos con pacientes inmunocomprometidos o que han pasado por quimioterapias, por radioterapias, y justamente lo que no queremos es equivocarnos al momento de pues dar como tal tratamiento o el diagnóstico en sí. También cabe mencionar que pues la fibrosis pulmonar idiopática es el punto de partida para el desarrollo de todas estas patologías, ya que como esta va a contar tanto como factores genéticos endógenos y exógenos, y tiene como que una fisiopatología importante para pues poder darnos una pauta de cómo volver a tratar las patologías es importante. Dentro de esta fibrosis pulmonar idiopática, pues encontramos que hay una evidencia de susceptibilidad genética que pues va a influir en el desarrollo de estas enfermedades intersticiales familiares, y que pues se van a identificar por una serie de genes que confieren un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad, como lo son los genes encargados del mantenimiento de la longitud telomérica, como lo son la transcriptasa inversa de la telomerasa y un componente de ARN de la telomerasa. Eh, este acortamiento telomérico prematuro no siempre tiene un carácter hereditario, puesto que también puede ser adquirido y provocado por la exposición al humo, como ya les he comentado, del tabaco, o al estrés oxidativo, y se ha vinculado otras relaciones con la producción anómala de surfactante pulmonar en los genes de la proteína C. Entonces, pues también se ha identificado que el polimorfismo que hay en esta patología, que es la RS 35705950, en la región promotora del gen que codifica la mucina en las vías respiratorias, pues incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar precisamente esta fibrosis. Y pues bueno, como tal, entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí. Los factores exógenos, como ya les había mencionado al principio de la exposición, que la inhalación de partículas pues ha implicado en la patogénesis y en la progresión obviamente de la fibrosis pulmonar idiopática, porque el factor de riesgo más conocido
de esta enfermedad, pues obviamente como en algunas otras es el tabaquismo, que va a aumentar significativamente el riesgo de proporcionarnos esta enfermedad. Pues la exposición ambiental también podría estar relacionada con la etiopatogenia de la enfermedad, incluyendo también polvos orgánicos, polvos de los metales que ya les había mencionado y minerales, polvo de madera o de amianto también, que en definitiva, pues aunque no se conoce como tal la patogenia de la enfermedad con exactitud, pues obviamente nos quedamos con la teoría de que por estas microlesiones recurrentes sobre el espacio alveolar ya envejecido y predispuesto genéticamente, pues producen una respuesta reparadora aberrante caracterizada por un depósito precisamente excesivo de colágeno y de, mm, de de colágeno y pues como de membranas celulares y todo eso, que pues va a acabar por generar una destrucción como tal del parénquima pulmonar. Entonces, esto pues nos va a predisponer al desarrollo de estas enfermedades. Y pues bueno, como les digo, es importante aprendernos las características radiológicas y como tal las pequeñas diferencias que hay entre si realizar la biopsia pulmonar o el lavado broncoalveolar para que podamos como que dilucidar mejor este grupo de enfermedades que, como su nombre lo indica, pues como tal no requieren de una etiología concreta para que puedan presentarse en los pacientes. Bueno, y esta por último, esta sería mi bibliografía. Espero que les haya gustado el tema y pues muchas gracias por su atención.